Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Usted recordará que en las semanas pasadas hubo una gran discusión en torno a la designación de una, porque es mujer al final, ministra de la Suprema Corte de Justicia, y hace algunos meses, en diciembre, también hubo una discusión en torno a la designación de otro nuevo integrante de la Corte. Hoy no vamos a hablar de esos dos casos en concreto, sino del mecanismo, del procedimiento por el cual en México se elige a los ministros y sobre la manera en la que creo podría mejorarse, o bueno, al menos eso pienso. Carla, ¿qué es lo que nos dice hoy la Constitución? La pregunta es muy buena, la idea esta de qué nos dice hoy es el primer punto, porque realmente no siempre ha dicho lo mismo y yo traía una Constitución por si querían que leyera un pedazo, pero creo que es mejor sacar el internet y ver qué dice hoy porque cambia tanto que quizás lo cambiaron anoche y no me di cuenta. Pero este procedimiento no lo han cambiado desde 1994. No. Así que... tenemos el mismo y sí cambió algunos detalles. Es un proceso bastante sencillo que se enmarca dentro de un diseño de equilibrio entre poderes. La idea es que la Suprema Corte, por ser el órgano más importante del Poder Judicial, que va a mantener el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, tiene que tener alguna relación, digamos, de confianza con el presidente. Por eso en la Constitución se diseñó de tal forma que el presidente hace una propuesta, pero no propone una sola persona, sino tres, lo que llaman la primera terna. Entonces la terna se lleva al órgano que lo va a validar, digámoslo así, que es el Senado, que es el órgano que representa a las entidades federativas para que digamos que es el país entero en sus instituciones estatales, lo valide, así que no venga el nombramiento solamente por parte del Ejecutivo. Entonces esta primera terna para el Senado lo aprueba, pero hace digamos que los entrevista a los tres candidatos, ¿no? Fueran mujeres, hombres, ahora últimamente aparecen ternas de solo mujeres, luego de solo hombres, podrían ser mujeres, hombres, la terna da lo mismo cómo se integra, la revisan, los platican con ellos y toman una decisión sobre uno. El problema sería si dentro del plazo estipulado por la Constitución se tardaran más. Creo que establece 30 días y esos 30 días, si se llegaran a pasar, entonces adquiriría como contraequilibrio, contrapeso, el presidente de nuevo un derecho a nombrar uno de esos tres. Y uno de esos tres entonces podría nombrarlo directamente si no pudieron ponerse de acuerdo en el Senado, que en estos casos no ha sido, porque como hay mayoría en el Senado, las mayorías están... ¿Y los ha nombrado entonces? Los ha nombrado normalmente en la primera terna, la aprobación ha venido del Senado y ha pasado automáticamente. El segundo enlace sería que si no lo hubiera aprobado, sería que si no la aprueban todas, si no dicen, más bien no que se tarden, sino que no aprueban, puede mandar una segunda terna. Otras tres personas, esto sí ha pasado, otras tres listas de tres personas, más bien una lista con tres nombres, los vuelven a entrevistar y toman una decisión. Toman una decisión igual por mayoría calificada. Igual por mayoría. Si otra vez sucediera, siempre hay estos mecanismos para evitar que se quede el asiento vacío y dejar incompleta la Suprema Corte, hay que generar estos diseños para garantizar que hay un nombramiento. Para que haya, lo puede nombrar el segundo directamente. El presidente. Y a ver, Chisca, pero una cosa, ¿hay un procedimiento? Es decir, ¿está arreglado lo que pasa desde que el Ejecutivo presenta su terna hasta que el Senado vota? Bueno, en la regulación constitucional hay varios vacíos que han dado pie a discusión, ¿no? Uno es el que tú me preguntas, por el otro, por si acaso después no sale, porque eso ha generado mucha discusión, es si cuando se rechaza la primera terna por mayoría de 2/3 de los presentes, la segunda que presenta el presidente puede incorporar o no personas que estaban en la primera. Claro. ¿Sí? Esto no es lo que me preguntas, pero es una cosa que no está expresamente regulada. Ha sucedido. Esto ha sucedido claramente. Hay gente que lo critica. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vamos a escoger es una persona, no una terna. Y entonces hay motivos si para... Exactamente. Se rechazaron a los tres. Exactamente, porque no es que escoges una terna, es que escoges a una persona entre tres y la Constitución dice si se rechaza esa terna, o sea, las tres personas. Entonces, eso es un locus de discusión clásico en lo que no está absolutamente explicitado en este. Y el otro es... Lo que tú me preguntas es, bueno, ¿y los detalles de cómo se hace esta discusión en el Senado? ¿Cómo es la comparecencia? ¿Cómo es la...?
Y creo que en estas últimas designaciones eso también ha sido particularmente discutido, porque no sé si te acuerdas que ha habido estas como diferentes votaciones, que a mucha gente le sorprendieron. Primero una votación sobre, y bueno, yo estos días he buscado y efectivamente el Senado, la mesa directiva del Senado emitió un acuerdo que he encontrado disponible, el que emitieron en diciembre, pero que todo parece ser que también lo aplicaron ahora en los mismos términos. Ese no lo he encontrado, pero han hecho lo mismo. En cuanto a pues cómo son estas votaciones y demás. Lo que dice este acuerdo, por ejemplo, es que el Pleno del Senado vota el dictamen de la Comisión de Justicia, que es donde están estas comparecencias más dinámicas, porque luego la comparecencia de 20 minutos es más estática. Más rica, sí. Y ahí él dice esta normita, dice que se aprobará si el dictamen tiene una opinión sobre si se cumplen los requisitos del 95 o no, es decir, si la persona es apta y demás. Y después, y eso es un sí o un no, a ver si se cumple. De la terna completa. De la terna completa, si esas personas cumplen o no los requisitos del 95, y después, y aquí es donde hubo la sorpresa, ¿no?, que hay una primera votación, pero si no se obtiene, ningún candidato obtiene los 2/3, se hace una segunda votación. Se hace una segunda. Dicen las reglas inmediatamente después, o sea que ese receso también habría que interpretar si eso es inmediato. Que iba a ser de media hora en este último caso y se fue de 1 hora y media. Es que no lo tengo aquí porque no traje la compu, pero apunté y dice, de manera inmediata y entre ambas votaciones no habrá lugar a intervenciones o debates. Está raro esto, ¿sí? Porque uno después puede pensar, entonces en realidad el Senado, pero si tú lees la Constitución, piensas que solo vota una vez. Y en esa además vota si son idóneos o no a la vista de lo que dice el 55, ¿te das cuenta? Y aquí tenemos ya 3 votaciones. La pregunta es, entonces, ¿esto qué? ¿Podrían ser a lo largo de 30 días todas las votaciones que el Senado quiera? Hasta que se logre la mayoría calificada. Hasta que se logre o no. Y además es una cláusula que no es la típica cláusula de enfriamiento del derecho comparado, que dices, bueno, vamos a votar, esperamos, enfriamos. No, porque dice inmediatamente. Está bueno eso. Con eso te digo que el procedimiento de la Constitución es bastante indeterminado. A ver, eso en sí mismo puede no ser un problema, porque la Constitución no necesariamente tiene que reglamentar. Ahora, el problema es ir sacando esas reglamentaciones medio ad hoc. Eso sí me parece problemático. Tiene que haber más seguridad jurídica acerca de cómo esto se va a hacer. A ver, Carla, se dice mucho y se critica mucho por un sector, obviamente, de la opinión pública, que no hay algo parecido a eso que se llama parlamento abierto, que en este procedimiento que nos cuenta Chisca, no hay una apertura real, seria, a escuchar la opinión de los expertos y de las expertas, que pueden provenir de la academia o pueden provenir de la sociedad civil organizada, pero en fin, en un nombramiento tan delicado, tan relevante como la designación de un integrante de la Corte, parecería importante que la sociedad, quiera decir lo que quiera decir eso, pero tenga alguna voz en este procedimiento. ¿Cuál es tu opinión? Es muy curioso, estoy de acuerdo con Chisca, la cuestión de que no se reglamente en la Constitución es muy importante, se dejan los lineamientos básicos. Lo que sí sería importante que todo este procedimiento estuviera regulado a nivel de ley. No en un acuerdo interno, no en una cuestión que... el reglamento del Senado. Bueno, el reglamento del Senado tiene esa, pero por lo que vemos, por lo inmediatamente iría a dar a un acuerdo entre ellos más bien. Que puede cambiarse en cualquier momento. Exacto, que en cualquier momento pueden tomar la decisión. Bueno, eso inmediatamente significan 5 minutos para ir al baño y regresen. O sea, no lo piensen mucho. Pero la otra parte que es muy importante es, la Constitución le pide ciertas características a las personas que van a ocupar el cargo. Además de que hayan estudiado Derecho, muchas características morales, porque tiene que haber si se lo piden a cualquier juez, ¿por qué no tienen que ser unas personas que tengan un manejo ético en su profesión y en su vida? ¿Cómo participa normalmente la sociedad? Antiguamente no, pero ahora que tenemos los medios de comunicación, el Twitter, se mueve la información rapidísimo. Esto quiere decir que la sociedad está participando no directamente como un sistema de control vertical institucionalizado, que tampoco creo que sea idóneo que pusiéramos a referéndum el nombramiento de una persona de la Corte, porque tienen que ser realmente verificados en sus cualidades, sobre todo sus capacidades jurídicas, ¿no? Pero
ya hay de alguna manera una opinión pública que funciona como un contracontrol horizontal que le está llegando, ¿sabes qué? Espérame, la sociedad te está diciendo esto, necesitamos que pongas una persona con tal o cual características. Y como dicen, bueno, decimos en derecho administrativo, también tiene que haber una apariencia del buen derecho. O sea, tiene que parecer que esto es transparente, es claro, que se ponga información de todo mundo claramente en las páginas del Ejecutivo, del Senado, los currículums. O sea, tú dirías que sí hay una suerte de participación a través de estos indirecta, medios, digamos, redes y demás. Y quizá lo que también hay, no sé, Chisca, te pregunto, escuchando a Carla, que me parece muy interesante, es hay mayor interés del que había antes en la designación de los ministros de la Corte de la opinión pública. No Yo sé qué opinas. claramente creo que hay más interés, pero creo que falta garantizar más participación y escrutinio, falta formalizarlo. Por ejemplo, yo creo que sí ha mejorado, ahora tengo entendido que si uno quiere asistir a las audiencias en la Comisión de Justicia, eso sí se puede hacer y eso se ha hecho un poco en plan parlamento abierto, lo que tú decías ahora. Pero queda una parte que es muy importante, en la que yo creo que aquí podría haber mucha discusión, incidencia, incluso propuestas. Hasta que el presidente no propone, antes de que el presidente proponga, ahí no hay mucha manera formal de incidir. ¿Sí? Uno podría pensar en un sistema en el que el presidente dijera: tengo que hacer la propuesta para ministro o ministra de la Corte. Por favor, propónganme candidatos, justifiquen. Y eso en algunos otros países, me parece que en Argentina es algo que se hizo y transformó un montón el perfil de las personas consideradas por el Senado. Y eso aquí no tenemos nada. Tenemos, claro, el interés y las cosas informales y tal, pero antes, en esta ocasión era muy claro, nadie tenía mucha idea de rumores, pero no un debate ciudadano en el que se pueda participar desde los expertos hasta por Twitter, es decir, una cosa como que... Sí, pero mucho más, digamos, en forma organizado. Y que se tome en cuenta el asunto. Sí, pues vamos a un corte y volvemos. Y lo que me cuentan es cómo se hace en otros países, porque lo que me gustaría ver es también, y les preguntaría hacia el final del programa, según ustedes, ¿cuál sería el procedimiento idóneo? Es decir, ¿qué le cambiarían a la Constitución para, y dice mucho, dice Chisca, pero vamos a un corte y ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Quédese con nosotros, que regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos hablando del procedimiento, del mecanismo a través del cual en México se designa a 11 funcionarios que son probablemente de los más importantes en el Estado, en el funcionamiento del Estado, que son las y los ministros de la Suprema Corte. Nos decía Chisca que en otros países como en Argentina hay un mecanismo, decías, en el cual sí se toma en cuenta la participación ciudadana. A ver, cuéntanos un poco de ese caso y de otros que les parezcan relevantes. Sí, bueno, no lo sé en detalle, pero yo recuerdo eso, que hubo como una iniciativa desde las universidades, desde la sociedad civil, para precisamente tener la posibilidad de discutir ciudadanamente las propuestas que el presidente iba a mandar desde el kirchnerismo, si no me equivoco. Y eso, bueno, les pareció a la gente que eso había mejorado. Fíjate que esto fue informal, es decir, con eso no necesitabas reformar simplemente el sistema. Tomarse en serio. Entonces, esto es importante, ¿no? Ahora tú tienes ganas de hablar de qué tipo de mejoras, ¿no? Hay cosas que yo creo que son de diseño, y después hay cosas de cultura política, y después hay cosas intermedias que son qué tipo de cosas más o menos podemos formalizar para empatar, ¿no?, cultura política en el diseño que tenemos, ¿no? Y creo que esas tres vertientes se tienen que explorar en México. Y a ver, y antes de llegar a ese punto, una pregunta que es un clásico en esta discusión. No, porque es interesante, porque hay quienes genuinamente critican que haya una cercanía o afinidad entre el proyecto político del presidente en turno y sus candidatas o candidatos a ministros de la Corte, ¿no? Que no es de ahora, ha pasado desde siempre. Pero hay quien te dice inmediatamente, bueno, pero hay países como en los Estados Unidos en los cuales en realidad los presidentes perfilan personas afines a su proyecto político. Luego tienen que pasar una serie de filtros y una serie de escrutinios y una serie de pruebas, pero su perfil ideológico viene determinado desde la orientación política del partido en el gobierno. ¿Qué opinión te merece eso, Carla? Es una muy buena pregunta, y yo supongo que cada sistema tiene el diseño que le parece conveniente o que necesitó en algún momento.
En México probablemente se necesitó en algún momento que hubiera una cierta relación entre las personas que están en la Corte y la persona que ejerce el poder ejecutivo. Tenemos un sistema presidencial, ¿no? Donde realmente todo se concentraba, a pesar de los frenos y contrapesos, todas las decisiones recaían en el poder ejecutivo, en el presidente directamente. Que quería gente de confianza, gente que él valoraba como apta. A lo largo de los años hemos visto, en general ha sido así, y podríamos decir que ahorita lo que está pasando es que quizás la gente, por todas estas historias de corrupción y demás, quiere más transparencia, más claridad en el proceso y evitar una forma de nepotismo en sentido amplio, que sería el amiguismo, el compadrazgo, esas cosas tan tradicionales. O sea, hay una exigencia más de apertura. Okay. Quizás, como dice Chisca, no necesariamente, yo no estoy en contra de modificar la Constitución, la verdad me harta ya cada vez que la modifican. Creo que esa no es la solución es entenderla y entender que este sistema lo único que tienes que hacer es reglamentarlo para obligar al presidente y decirle, debes de elegir 3 personas. Abres un foro donde te pueden proponer otros nombres, ver las coincidencias entre tus propuestas, ver las otras. O sea, dentro del mismo procedimiento, aperturarlo. Digamos. Aperturarlo antes de que presente, para que sea una terna más informada, porque yo no sé qué tanto conoce un presidente personas que han ejercido la profesión adecuadamente, okay, ¿no? Pues tú sí, Chisca, también estamos en el medio jurídico, conocemos muchas personas muy buenas, mujeres de primera calidad que podrían ser ministras en esta corte en un futuro, pero yo no sé, alguien le tiene que recomendar esto. ¿Por qué no la sociedad? ¿Por qué la academia? E incluso en otros países cambia también la integración. Hay propuestas que vienen de otros sectores, donde van mezclando, claro, una parte tiene que venir del sector académico, una parte tiene que venir del Poder Judicial, otra de la práctica. O de distintos sectores, ¿no? O de diferentes sectores. A veces designa el presidente, a veces designa el Senado. Anteriormente, el artículo que reglamentaba esta parte en la Constitución decía que tenían que ser personas que tuvieran excelente práctica en el Poder Judicial, lo cual estaba ya haciendo una discriminación de otros practicantes jurídicos. Decías, Dios mío, hay muchos abogados que no necesitan estar ahí y que son igual de buenos. ¿Querías decir algo, Chisca? No, bueno, es que es una pregunta muy importante, ¿no? Yo creo que nadie niega que es totalmente legítimo que haya diferentes sensibilidades políticas en este tipo de cortes terminales. El mismo sistema de nombramiento, que se puede cambiar y todo, pero te lleva a eso. Pero lo que es importante es ver que eso no puede ser el único requisito y que la cercanía no puede ser exagerada. ¿Por qué? Porque estructuralmente un tribunal constitucional está llamado a contrapesar las decisiones de las mayorías. Entonces, incluso en Estados Unidos, donde todos sabemos que se politiza mucho y demás, gran parte del debate público está orientado a checar, a revisar ese punto. O sea, puede ser, obviamente, las sensibilidades políticas van a ser más cercanas a los que los están nombrando, pero primero tienen que ser personas que tengan unas particulares capacidades. Eso también es muy importante. Y eso, probadas, acreditadas. Probadas, y no son cualquier capacidad, porque el rol de ser jueza o juez de un tribunal constitucional implica una serie de cosas. Y sobre todo, y ahí creo que la campaña de Sin Cuotas ni Cuates, que ha sido importante en estos años en México, lo ha dicho muy claramente, no, tampoco pueden ser personas que tú veas claramente que va a haber conflictos de interés o lo que sea. Entonces, tan importante es ver que la neutralidad absoluta no existe y que es incluso legítimo políticamente que los diferentes ministros tengan diferentes sensibilidades, como ver que hay ciertas líneas que tienen que ser respetadas en diferentes dimensiones, ¿no? A ver, Carla, yo he dicho y ustedes han dicho, y por lo que describen y además enfatizan, y lo he dicho yo además en estos minutos, que el nombramiento de alguien en la Corte es muy importante. A ver, ¿por qué? A ver, expliquémoslo a un público que no es de abogadas o abogados. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Es el tema que hemos visto. Aquí el problema es los órganos que nos gobiernan ejercen un poder. Y la Constitución tiene por principal función controlar ese poder, ponerles límites para que haya un equilibrio, para que ninguno se sobrepase, ni el presidente, ni el judicial, ni el legislativo. Entonces estos diseños, como decía Chisca, tienen por idea generar los equilibrios. Pero jurídicamente, desde la parte ya no politizada, sino de la parte legal, tiene que haber un último órgano que decida e interprete la Constitución y diga
qué es lo que es correcto conforme a la Constitución y mantener ese equilibrio jurídico, no político, porque no es un órgano político, su función es verificar la aplicación y el alcance de la ley. En esa medida sí tienen que ser personas pues que sepan muy bien su tarea, con capacidades especiales, facultades muy buenas y también morales. ¿Por qué? Porque ahí entraría el problema de ellos tienen estos tipos de negocios. Siempre hay que ver que no haya este famoso conflicto de intereses por querer proteger un negocio u otro con decisiones de las que ya no pueden ser revisadas. Nadie las va a revisar. Porque ya no hay otra palabra. Pero a ver, nos dice Carla, y no sé si me convenció del todo, es un órgano jurídico no político. ¿En verdad es no política la Suprema Corte, Chisca? Es que la Constitución es donde la política y el derecho se juntan, ¿sí? Y por eso es tan distintivo, ¿sí? Y entonces, no, ¿por qué es tan importante ahora? Porque ciertas decisiones políticas se constitucionalizan y se convierten en el paraguas jurídico que preside nuestra convivencia, ¿sí? Y eso tampoco es tan difícil al final, es decir, nosotros ya tenemos en el mundo, las democracias son democracias constitucionales desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero esto es lo que hay que entender. Antes el derecho en México no tenía tanta importancia como la tiene ahora y la Constitución no tenía tanta importancia. Y por tanto, la Corte Suprema, la Suprema Corte, que aquí hace las funciones de Tribunal Constitucional, no era tan importante, ¿sí? Y entonces, bueno, ahora es que hay ciertas cosas que ¿no? Claro. Ha ganado relevancia institucional. Ha ganado, son otros tiempos, ¿sí? Y eso hay que entenderlo, y hay responsabilidades muy importantes que tocan a la gente, y por eso es importante, digamos, tener un proceso serio, deliberado, no sé, monitoreado por todos, de quién llega ahí. Además, más allá, por solo poner otra vertiente, también quién llega también tiene una cierta importancia hasta simbólica, ¿no? Claro. Y ahí quería meter el punto que no ha salido de si mujeres, hombres, personas ¿Cómo que andamos no hoy es... en la Corte? Bueno, mal. Mal. Sé, pero se los pregunto. No, a ver, porque también hay algo de representatividad social de quién llega a los... ¿Sí? De quién llega, también se puede decir quién llega a ser secretario, obviamente, quién llega a ser presidente, pero quién llega a ser juez o no de la Suprema Corte. Y habiendo tantas personas capacitadas para llegar, que solo 2 sean mujeres, ¿no? Otra vez se ha perdido la oportunidad, digamos, de ingresar, digamos, son 11 y solamente hay 2 mujeres y va a seguir... Es una minoría. Y eso también lo podemos, digamos, extender a otras dimensiones de representatividad, ¿sí? También personas, no sé, de personas que vienen de otros entornos, ¿sí? O sea, simbólicamente... ¿Quién integra la Corte? Sí, y además eso puede tener, por supuesto, un impacto en el desempeño del órgano como órgano, ¿sí? A ver, esto te lo pregunto escuchando a Chisca, Carla, ya casi cerrando el programa, que tiene que ver con, también se les critica a las Cortes que son órganos de élite, que al final son no solamente juristas muy avesadas en su profesión o muy avesados en su profesión, sino que además con ciertos cortes y características que hacen a las Cortes inaccesibles a la población en general. ¿Eso está bien, está mal, es cierto, no es cierto? Yo te iba a pedir la palabra para hablar de lo político, Habla de lo político. Pero de lo político rápidamente nada más. ¿Por qué digo que no es? Porque no es, ni tiene por qué ser un órgano electo. Okay. Y los ministros y las ministras de la Corte no tienen por qué representar un partido, okay. No representan intereses de partidos ni de un gobierno, representan la legalidad y el Estado de Derecho y tienen que ofrecer certeza jurídica. Esa es su función. En cuanto a la otra, que si tienen un perfil, yo creo que siempre viene esta imagen adusta y seria por la toga, pero son gente común y corriente en el fondo. Un juez puede ser un juez de cualquier lugar, de cualquier ciudad, podría, y venir de cualquier entidad federativa, de cualquier perfil, lo que sí son gente muy educada. Quizás lo que no está bien, pero es una mala práctica de los abogados, es el lenguaje. Ese lenguaje estilo decimonónico, farragoso, el uso... No se nos entiende nada los abogados. Uno quiere leer una sentencia de la Corte y tú dices, Dios mío, o sea, a ver, ¿dónde dice qué pasó, si sí me concedieron el derecho o no? Y le estás busque y busque. Entonces, quizás tratar de llegar con el lenguaje, sé que palabras técnicas son muy importantes en el lenguaje jurídico y son específicas, tienen un sentido especial, pero yo creo que es eso. Es eso, lo que aleja, digamos, a la Corte. Es el lenguaje, sí. En 10 segundos, porque no tenemos más, tu valoración de cómo está la Corte hoy, Chisca.
No, eso en 10 segundos no se puede hacer. Entonces las tengo que invitar. No, todo el país tiene desafíos importantísimos, pero simplemente, continuando con este punto que es muy importante, una de las responsabilidades básicas de la Corte y de los ministros y ministras es conseguir que la Constitución sea relevante para la gente y hacerlo en un lenguaje entendible, y esa agenda es muy importante, pero para eso no hay que salirse de las 4 esquinas de lo que ya dice la Constitución y demás, sino... Me gusta mucho ese punto, es acercar la Constitución a la gente y de esa manera encontrar en la justicia un espacio que sí sirva. Como yo les digo a los alumnos siempre, los derechos, que son una parte muy importante de la Constitución, son para las personas, no son para los abogados. Y hay una responsabilidad especial de los altos órganos en que así sea. Pues muchas gracias a las dos. Ha sido un gusto. Gracias. Y como Chisca no me quiso contestar en 10 segundos lo que le pregunté, quedan emplazadas, como decimos los abogados, a otro programa de observatorio para que hagamos una valoración de la Corte, de cómo está la Corte hoy, ya no tanto de cómo es el procedimiento de integración de la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado aquí en Observatorio Cotidiano. Como ha visto, es un tema que puede parecer técnico, pero que es de enorme relevancia, porque la Suprema Corte no es cualquier poder, es el último poder, como decía Carla Huerta, que tiene que tomar las decisiones en las que se dirimen, entre otras cosas, las controversias entre los otros poderes. Así que bueno, nos vemos aquí la próxima semana en TV UNAM, como todos los martes, en Observatorio Cotidiano.